Hola a todos, bienvenidos de nuevo a My Comic Lab y hoy os traigo un vídeo un poco diferente. En vez de ser un vídeo en el que os enseño unos cómics, voy a hablaros de este libro. De hecho, subí una foto hace un tiempo en mi Instagram, ya me he leído el libro y la verdad es que es un libro muy interesante. Si queréis conocer la historia de Marvel es un libro perfecto y quiero enseñaros, hacer una pequeña review, enseñaros lo que tiene y un poco de lo que habla. Bueno, pues primero de todo vamos a hablar del libro en sí y su contenido, que aparte de ser un libro muy bien presentado, viene con estos extras. Primero tenemos el guión del Fantastic Four, luego tres cartas de la colección de cartas que sacaron en los años 90, un carnet de la empresa Stark, por si alguna vez queremos visitar. Luego un sketch de Namor, el Submariner. Bueno, y por último tenemos esta réplica tan chula de este librito que hicieron en la convención de los años 70, que es una réplica en la que podemos ver pues su contenido. Incluso podemos aquí para que nos firmen. Y la verdad es que es un contenido creo que muy especial, que se agradece mucho porque aparte de darte mucha información de Marvel, también puedes ver un poco pues algunos de sus productos, cómo ha ido evolucionando. Y la verdad es que no me lo esperaba para nada, pensaba que solo era el libro y me he quedado muy contento con estas extras que nos vienen. Y nada, pues ahora ya vamos a pasar a hablar del libro. El libro es The Marvel Bolt, Visual History. Y bueno, pues como supongo que ya sabréis, Bolt significa cripta. Y como curiosidad, justo esta semana me compré este cómic de Marvel, ¿no? La cripta como de la maldad. No sé si es la mejor traducción. Por cierto, está muy chulísima la portada y dentro de poco haré un vídeo en el que os enseñaré todo lo que he comprado. Y bueno, pues como estaba diciendo, yo creo que A Visual History describe perfectamente lo que es este libro, porque una forma muy visual nos enseña toda la historia de Marvel. Así que nada, vamos a pasar al contenido del libro. He dado la luz porque ya estaba empezando a oscurecer un poco y así lo veis mejor. Y pues bueno, pues como no, vamos a empezar con el índice del libro, en el que explica todo muy bien, o sea, explica todo. Y bueno, pues como podemos ver, básicamente se divide por décadas, que casi en muchos casos hasta coincide con las épocas, Golden Age, luego pasaríamos a Silver Age en los años 60, Bronze Age, y etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo, por ejemplo, no conocía mucho sobre la época anterior a los años 60, que es cuando sería el boom de Marvel, pero explica muy bien, pues porque, por ejemplo, explica cómo llegaron muchos de las personas importantes a Marvel a trabajar. Podemos ver aquí los primeros cómics que ya aparecía la Antorcha Humana, que luego durante unos cuantos años estuvo sin luchar contra nadie. Y bueno, pues como podemos imaginar, y como he podido leer, que es algo que yo en ese momento, o sea, hasta ahora no había pensado, pero los cómics muchas veces reflejan la realidad de lo que está sucediendo. Entonces, claro, en los años 40 pues nos encontramos que luchan contra los nazis, aquí de hecho tenemos a Hitler, y luego eso es algo que podremos ver en los años 60 también, cuando lucharán contra los coreanos, también tenemos contra los rusos en muchos casos, etcétera. Ahora ya pasaríamos a los años 50, que por cierto, por aquel entonces, por si no lo sabíais, Marvel todavía no se llamaba así, sino que se llamaba Atlas Comics. Y la verdad es que lo más destacable de estos años yo creo que son los cómics de terror, ¿no? Que como podemos ver, que fueron muy, muy, muy populares. Aquí, como podía decir, pues la guerra de Corea. Y bueno, pues como os estaba diciendo, pues aquí tendríamos ya todas estas historias de terror, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta nos ponen cómo serían algunas portadas antes de pintarlas. Bueno, y unas cosas más destacables de esta década es que, como podemos ver aquí, se crea el código de los cómics, pues porque parece ser que los padres pensaban que estas historias de miedo y terror influenciaban mucho a los niños, e incluso psicólogos decían que les incitaba a la violencia, etcétera. O sea, algo que nos parecería ahora un poco extraño, ¿no? Pues parece ser que eso fue el motivo del que se censuraran muchos cómics y cambiara mucho el estilo del mercado. Y también tenemos que tener en cuenta durante estos años Marvel era, bueno, en este caso Atlas Comics era una editorial muy pequeña que competía siempre bajo la sombra de los dos superhéroes más importantes en aquel momento, que serían Batman y Superman. Pero, como supongo que ya sabréis, todo esto cambia en los años 60, un giro inesperado. Stan Lee toma el control de Marvel y decide empezar a hacer las cosas más a su forma. Y claro, pues también hay que tener en cuenta la presencia de dibujantes tan conocidos como Dicto o Steve Kirby. Y vamos, básicamente en los años 60 es donde se crean todos los superhéroes más importantes, o casi todos los superhéroes más importantes, ya sean los Cuatro Fantásticos, Amazing Spider-Man, y bueno, pues lógicamente sería la época dorada
de Marvel cuando ya empieza a ser una editorial importante. Incluso más adelante veremos cómo ya supera en ventas a DC. Bueno, ya pasamos a los años 70, ya es una época más madura para Marvel, aunque sin embargo empieza con un gran revés porque uno de los dibujantes más importantes, que es Jack Kirby, se va a DC. Como supongo que podremos, no sé si conocéis la serie New Gods, creo que es de los años 70 y debe ser de los primeros trabajos en Kirby de DC. Aunque bueno, creo que luego más adelante vuelve otra vez en el año 75. Bueno, pues así como en los años 60 estuvo la famosa trilogía de los Cuatro Fantásticos, en la que aparecen Galactus, de los números 48 a 50 de Stan Lee y Jack Kirby, pues similarmente en los años 70 aparece esta trilogía de Amazing Spider-Man, que es de los años, perdón, que comprende el número 96 al número 98, y creo que es, si no me equivoco, el primer cómic que aparece sin el símbolo de la comisión, porque pues Stan Lee creía que ya su audiencia era más madura, y entonces, pues, por ejemplo, tratan temas como las drogas. Podemos ver aquí esta viñeta tan maravillosa de Osborn, que está, bueno, creo que es drogadicto, y parece ser que esta no fue aprobada por la comisión, y aún así Stan Lee decidió sacarlo. Ahora ya pasamos a los años ochenteros, y bueno, pues aquí los lectores, pues que muchos de ellos habían ya iniciado en los años 60, gente que nació en el Baby Boom, pues ya eran lectores más maduros, y bueno, pues aparecen otras, como he dicho antes, pues historias más maduras, por ejemplo Dark Phoenix Saga, que tienen que que tienen que lidiar con la muerte de un ser querido. Y bueno, pues aparecen otros dibujantes muy famosos como Chris Claremont, John Byrne, y creo que por primera vez Uncanny X-Men pasa a ser la serie más vendida, por delante de Fantastic Four y Amazing Spider-Man. Yo creo que también es muy importante destacar el trabajo de Frank Miller en Daredevil, una serie que hasta entonces había sido bastante de segunda clase, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues con su aparición en Daredevil crea esta serie mítica en la que aparece Elektra, luego la muerte de Elektra, todas estas portadas preciosas y estas historias tan interesantes. Y bueno, pues como esta frase que podemos ver aquí lo resume muy bien cómo fueron los años 90 para Marvel, cuando estuvo a punto de entrar en bancarrota. Fue unos años en los que se creaban cientos y cientos de cómics. La gente pensaba que su próximo cómic iba a ser el cómic del $1.000.000. Y por ejemplo, el X-Men número 1 fue el cómic más vendido de la historia. Creo que ningún cómic lo ha superado. En los que se vendieron 7 millones de cómics, si no me equivoco. Y bueno, pues muchos errores en cadena, errores de stock, errores de sobreimpresión, etcétera, pues llevaron a colapsar el mercado y que casi caen en bancarrota, Marvel, como he dicho. Uno de los mejores ejemplos yo creo que es el Spider-Man número 1, que tiene 8 variantes, si no me equivoco, pero bueno, teniendo en cuenta la cantidad de variantes que tienen hoy en día los cómics, incluso hay gente que dice que esto puede ser una vuelta a los años 90, pues es que, si no me equivoco, hace poco sacaron un cómic que tenía 45 variantes, y aquí 8 ya me parecía una locura, pues imaginaos hoy en día, ¿no? Y bueno, pues ya en los años 2000, nuevo milenio, creo que lo más reseñable es que empezaron a utilizar más el concepto de multiuniversos, creando el Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man, pues digamos de alguna forma para poder reescribir la historia de estos personajes y empezar de cero. Y también, bueno, pues como sabréis, la introducción o el comienzo de las películas, ¿no? Y ya pues el año 2010, Marvel ya empieza a ser muy popular, no simplemente para la gente de los cómics, sino las películas alcanzan millones y millones de visualizaciones y ya pasa a ser un producto mucho más generalizado y que llega a muchísima más gente. Y bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un poco el resumen que os he hecho, no he querido tampoco dedicar mucho tiempo. Pero si queréis conocer la historia de Marvel, es una lectura muy amena, está muy bien documentada, tiene muchas imágenes. Y como digo, si queréis conocer Marvel así un poco más en profundidad, os lo recomiendo 100%. Y nada, chicos, dentro de poco ya voy a empezar una serie de vídeos en los que voy a hacer como una especie de introducción a la graduación de cómics, desde mi perspectiva, porque yo no tengo mucha idea. O sea, lo que quiero hacer es un poco enseñaros cómo voy aprendiendo, y así para que vosotros aprendáis conmigo, o si me hago algo mal, pues me corrijáis. Así que nada, chicos, muchas gracias por el vídeo y nos vemos pronto.